se muere de hambre, y negociar con los británicos puede ser la única forma de conseguir seguridad y tierra para su gente. Animado por los cuáqueros pacifistas de Pensilvania, promueve un proceso de paz justo cuando más lo necesita el general Forbes. 4 años atrás, un líder indio, medio rey, provocó el comienzo de la guerra en el territorio de Ohio. Ahora, otro líder nativo será la clave para terminarla. Tiudiuscon encarga a 2 hombres que lleven el mensaje de paz al oeste. Un jefe Delaware llamado Pisquetomen y un misionero que habla Delaware, Christian Frederick Post. El gran rey de Inglaterra no desea hacer la guerra a los indios, sino que quiere vivir en paz y armonía con ellos. Si entierran el hacha y dejan de hacerle la guerra a su pueblo, me han dicho, ¿por qué venís a pelear a nuestra tierra? Eso hace pensar a todo el mundo que queréis quitarnos nuestras tierras. Yo les he contestado que no pretendíamos quitarles sus tierras, sino solo obligar a los franceses a irse. Los indios se muestran escépticos. La fama de los ingleses de apropiarse de tierras con engaños es difícil de olvidar. Los emisarios de Forbes aseguran a los líderes indios que esta vez será diferente. Mientras los diplomáticos hacen su trabajo, el general Forbes continúa abriendo su carretera hacia Fort Duquesne. La densidad de los bosques no es el único impedimento. El joven coronel virginiano George Washington se ha reincorporado al ejército, deseoso de contribuir al esfuerzo final por conquistar la confluencia del Ohio, y tiene sus propias ideas sobre la ruta que deberían tomar. Forbes tiene la intención de construir su carretera desde Filadelfia, el camino más corto posible. Al margen de la ruta que siga, esta carretera allanará el camino hacia el territorio de Ohio a comerciantes y colonos. Washington presiona a Forbes para que cambie de planes y siga la misma ruta que el general Braddock desde el sur, lo que favorecería a Virginia. Y no se molesta en ocultar lo que opina de Forbes. La conducta de nuestros líderes adolece de algo a lo que no me molestaré en poner nombre. Una carta escrita por Washington llega a manos de Forbes. No conseguía descubrir el origen de todo esto, hasta que en una carta el coronel Washington se muestra como el inspirador de tan ridículas propuestas. Iré más lejos y diré que han sido embaucados por los artificios de Pensilvania, a cuyo egoísta punto de vista atribuyo esta equivocación. Los virginianos han llegado a mostrarse especialmente impertinentes. Desde hace mucho ha sido el infortunado destino de la pobre Virginia ser víctima de sus astutos vecinos. Ahora solo podemos lamentar su ceguera y esperar que vengan tiempos mejores. Washington no consigue su objetivo. La carretera de Forbes acaba trazando el camino que finalmente se convertirá en la autopista de Pensilvania. En otoño de 1758, Forbes cosecha el fruto de sus esfuerzos diplomáticos. Los colonos firman un tratado histórico con varias naciones indias. Pensilvania se compromete a no establecer nuevos asentamientos al oeste de las montañas de Allegheny, y los indios prometen la paz. Tiudiuscun es una figura clave en el acercamiento de ambas partes. A cambio, se le garantizan miles de hectáreas para que su pueblo forme una comunidad agrícola. Por fin,
La coexistencia pacífica con el hombre blanco parece estar al alcance de la mano. En noviembre, el ejército de Forbes está a menos de 80 kilómetros de la confluencia del Ohio. Se encuentra en Ligonier, la base para el asalto final a Fort Duquesne. Por primera vez en 3 años, los británicos tienen a la vista el fuerte y pueden evaluar las fuerzas con que cuenta el enemigo. Para que nada entorpezca el asalto, Forbes envía a 2 unidades a perseguir a varias partidas de rebeldes que acosan obstinadamente a los británicos. George Washington manda uno de los grupos. Al mando del otro está su amigo, el coronel George Mercer. Los 2 grupos se encuentran en medio de una densa niebla. Buscad un objetivo y mantened el fuego. ¡Es Mercer! ¡Alto el fuego, soldados! ¡Es Mercer! Cuando la niebla se despeja durante unos segundos, Washington repara en el terrible error. ¡Alto el fuego! Washington se lanza entre las 2 líneas, indiferente a las balas que silban a su alrededor. Cuando termina la escaramuza, 2 oficiales y 38 soldados están muertos o heridos. Por asombroso que parezca, Washington resulta ileso. Esta solo es su 4ª acción militar de consideración, y no es que pueda enorgullecerse de ella. Pero lo que nadie puede cuestionar es su notable valor y su suerte. Años después afirmaría que este había sido el momento de mayor peligro de su vida. Y se preguntaba si la providencia lo había protegido, porque lo reservaba para otro propósito. Apenas 2 semanas después, el 23 de noviembre de 1758, el ejército de Forbes está listo para iniciar el asalto de Fort Duquesne. Pero en lugar de librar una batalla que saben perdida de antemano, los franceses destruyen el fuerte y se retiran a Canadá. Sin hacer un solo disparo, el general Forbes alcanza la victoria. Rebautiza el lugar como Pittsburgh, en honor del primer ministro que ha hecho posible el triunfo. Muere pocos meses después. Durante 5 años, George Washington ha estado peleando por arrebatar la confluencia del Ohio a los franceses. Pero solo permanece allí el tiempo necesario para cumplir con un triste deber. Regresar al campo de batalla donde el general Braddock y cientos de soldados murieron años atrás. Los hombres de Washington entierran sus restos con todos los honores militares. Desde que comenzó la guerra, Washington ha sufrido dolorosas enfermedades y ha sobrevivido a varios encuentros con la muerte. Ha cometido varias equivocaciones de importancia y participado en la mayor derrota de Gran Bretaña en Norteamérica. Pero vuelve a casa con una valiosa experiencia adquirida bajo el fuego de la batalla y ha aprendido lecciones que nunca olvidará. Con 27 años, decide que ya es hora de dejar que otros terminen esta guerra. Y regresa a Mount Vernon.
Allí iniciará dos nuevos capítulos de su vida. Uno es político, un asiento recién otorgado en la Casa de los Burgueses de Virginia. El otro es personal. Vuelve a casa para contraer matrimonio con Martha Custis, la viuda más rica de Virginia. La guerra no suele tener finales felices, pero para George Washington este está muy cerca de serlo. Durante su estancia en el ejército, se ha ganado el respeto de los hombres que han servido a sus órdenes. Y lo que quizá es más importante, ha conseguido lo que se había propuesto. Para los británicos, 1758 fue el año que cambió el rumbo de la guerra. Finalmente, el imperio que tanto ansiaban estaba a su alcance. Pero conseguirlo iba a resultar más doloroso de lo que nadie podía imaginar. Y dejan de hacerle la guerra a su pueblo. Me han dicho, ¿por qué venís a pelear a nuestra tierra? Eso hace pensar a todo el mundo que queréis quitarnos nuestras tierras. Yo les he contestado que no pretendíamos quitarles sus tierras, sino solo obligar a los franceses a irse. Los indios se muestran escépticos. La fama de los ingleses de apropiarse de tierras con engaños es difícil de olvidar. Los emisarios de Forbes aseguran 4 años atrás, un líder indio, medio rey, provocó el comienzo de la guerra en el territorio de Ohio. Ahora, otro líder nativo será la clave para terminarla. Tiuduscon encarga a 2 hombres que lleven el mensaje de paz al oeste. Un jefe Delaware llamado Pisquetomen y un misionero que habla Delaware, Christian Frederick Post. El gran rey de Inglaterra no desea hacer la guerra a los indios, sino que quiere vivir en paz y armonía con ellos. Si entierran el hacha, se muere de hambre, y negociar con los británicos puede ser la única forma de conseguir seguridad y tierra para su gente. Animado por los cuáqueros pacifistas de Pensilvania, promueve un proceso de paz justo cuando más lo necesita el general Forbes.